días. Hoy 6 de julio, en Metafísica vamos a ver esto, Biblia y helenismo. Unos cuantos artículos entre hoy y el miércoles del libro compilado por Antonio Piñero, que es El pensamiento griego y la formación del cristianismo, este libro. Hay muchas cosas para ver. No me voy a poner a relatar las que no vamos a ver, sino solo las que vamos a ver, el puñadito que vamos a ver. Empezando por el capítulo 9, en este libro, la página 307 en adelante. Capítulo 9 es sobre Pablo y las corrientes gnósticas de su tiempo. La autora es Mercedes López Salvá, de la Universidad Complutense de Madrid. ¿Por qué es importante, a mi juicio, considerar el tema de la gnosis? La gnosis ya está presente en el mundo helenístico previo a la irrupción del cristianismo, pero está también acompañando los primeros siglos del cristianismo. Y es sumamente importante porque a veces se funde y se confunde el cristianismo en algunas de sus vetas esenciales con la gnosis. Y en particular, ese fundador del cristianismo y de la teología cristiana, que es Pablo de Tarso. Por eso es tan significativo esta concepción de la gnosis. Dicho así, corto y claro, anticipando el desarrollo, la gnosis es una concepción de que la salvación procede del conocimiento, del saber. Y hay ciertas ideas del pensamiento de Pablo que se desarrollan en la gnosis y cómo la gnosis van a incidir en el pensamiento en general y en el paulino en particular. Primero, para ver esto, vamos a ver la figura de Pablo, después vamos a ver algunas noticias sobre la gnosis y después la relación de Pablo y la gnosis. Respecto de la figura de Pablo, arranca la autora con esa afirmación que aparece en los Hechos de los Apóstoles, cuando dice: yo soy judío de Tarso, en Cilicia, ciudad bien conocida. Cilicia, en general, y Tarso en particular, es una ciudad de la Anatolia suroriental que está unida al Mediterráneo y es un cruce de caminos. Ese cruce de caminos de Tarso la hace enlazar la cultura helenística de la semítica de Siria. Tarso recibe una fuerte influencia griega y en esta ciudad vivió el propio Cicerón en el año 51 y 50 a.C., cuando fue cónsul de la provincia romana de Cilicia. En el año 41 a.C., a esa ciudad la visita Cleopatra, allí con el general romano Antonio, tal como consigna Plutarco. Tarso tuvo una importante escuela estoica. Después, el segundo acápite que visitaremos hoy es la relación de Pablo y el cristianismo con el estoicismo. Todo tiene su riqueza y sus complejidades que hay que desgranar un poquito para ubicarnos. ¿Por qué es tan importante la ciudad de Tarso? Dice el geógrafo Estrabón en su libro Geografía, cito: entre los habitantes de Tarso reina un celo tan grande por la filosofía y por todas las ramas de la formación universal que su ciudad supera tanto a Atenas como a Alejandría y a todas las demás ciudades en donde hay escuelas y estudios de filosofía. Tenemos que tener en cuenta que después de ese triángulo dorado, áureo, de la filosofía, que son Sócrates, Platón y Aristóteles, y estamos hablando del siglo V y IV antes de Cristo,
la filosofía se va decantando en ramificaciones. Después de los grandes sistemas, tenemos el estoicismo, el epicureísmo, el escepticismo. Son las filosofías que se van gestando. Acuérdense, siglo IV, ahí estamos con Aristóteles, maestro de Alejandro, y está creándose el helenismo. Y helenismo significa hablar en griego, frente a los barbaroi, los bárbaros. Entonces, la concepción del helenismo es propia de ese humus cultural y filosófico que estamos mencionando. Y las escuelas filosóficas van a seguir distintos lineamientos, por cierto. El padre de Pablo, de Tarso, Saulo de Tarso, adquirió la ciudadanía romana, una ciudadanía que el hijo también va a heredar, dicen los Hechos de los Apóstoles. Por tradición familiar, Pablo fue educado en la religión judía. Y él mismo dice en la carta a los filipenses, con orgullo, su identidad judía, diciendo circunciso del 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, fariseo por ley. Ese anclaje, esa incardinación en el carácter de judío, de hebreos, es fundamental para comprender este señor que es el apóstol de los gentiles. Gentiles, gens, viene de los pueblos. Los gentiles eran esos bárbaros. Eran los gentiles respecto de los judíos. Y él es el apóstol de los gentiles. O sea, el que está tomando distancia de esa línea más judaizante que encarnan San Pedro, que encarna Santiago. Entonces es hebreo de los hebreos, pero es el apóstol de los gentiles, el que viaja para esparcir y proclamar la buena noticia. Además, respecto de la formación judía, él se formó en una escuela rabínica muy importante, el rabino en Jerusalén, el rabino principal ahí se llama Gamaliel, un célebre rabino, y en la epístola que envía a los Gálatas, Pablo reconoce también su apasionada adhesión al judaísmo. ¿Y qué es el judaísmo? También dicho muy concisamente, es la fe monoteísta en un Dios que ha creado el universo, ha creado el mundo y además de ese fe monoteísta de un Dios creador, tiene esa escatología y ese apocalipsis que es judaico. El apocalipsis, que es una palabra griega para nombrar la revelación, el libro de la revelación, el último libro de la Biblia, procede de la apocalíptica judía. Y se puede decir que el apocalipsis que nosotros conocemos en la Biblia es de prosapia judía, pero ya es de un cristiano, por decirlo así. Ahora, este señor, hebreo de hebreos, judío hasta los tuétanos, es el que reconoce que ha participado del linchamiento de Esteban. Esteban, el apóstol, es linchado porque precisamente, aunque era de una secta judía, como es todo el cristianismo posterior, es perseguido por aquellos que tienen un celo en contra de aquellos que estarían desviándose del judaísmo. Entonces él se reconoce como partícipe o espectador al menos del linchamiento de Esteban, que menciona Hechos de los Apóstoles 7:58, y el autor de Hechos explica que Pablo entraba en las casas de los cristianos y arrastraba a la cárcel tanto a los hombres como a las mujeres. Pablo, se ha dicho, abrazaba la causa, primero del judaísmo y luego del cristianismo, y abrazar las causas lo embargaba en todo su espíritu. El ideal griego del hombre teorético, contemplativo, distanciado, despegado y un tanto escéptico fue siempre extraño a Pablo. Pablo era, como se dice aquí, un ciudadano romano, pero también era un fariseo. Dentro de los grupos del judaísmo estaban los saduceos, los esenios,
los fariseos, era de los grupo de los fariseos y muy probablemente Jesús también. Pero no, había distintos tipos de fariseos. Si uno toma los textos negativos o despectivos respecto del fariseísmo que aparece en el Evangelio, son los fariseos de un grupo. Este grupo al que pertenece Pablo es de los fariseos de la diáspora. Ese hebreo de hebreos y un judío hasta los tuétanos es un judío de la diáspora. Y la diáspora ya les da un talante a los judíos de una apertura al mundo. Por eso él siguió siendo una especie de peregrino entre mundos diferentes, profundamente judío, pero en diáspora, en exilio, en éxodo, en viaje y en apertura al mundo. ¿Qué es lo que significaba eso? Estaban en un contexto político que era el del Imperio Romano. Y el Imperio Romano en la época de Pablo configuraba una situación en que estaban caídos en crisis los dioses olímpicos y se daba entrada a divinidades orientales como la de las Cibeles, la egipcia Isis, la de Mitra de origen persa, la de Atis, y reviven las celebraciones mistéricas en honor de Demeter, Dionisio, o las que protagonizaban los grupos órficos. Todo ese conjunto de influencias orientales también están permeando no solo al judaísmo helenista, sino en esos primeros pasos que van a conducir a la formación del cristianismo. Religiones en el sentido judío primero y cristiano después son religiones de carácter salvífico, pero esas religiones del Dios que padecía, moría y luego revivía de algún modo, estaban presentes con pasión y muerte en esas religiones orientales. Esas religiones eran efectivamente también de carácter salvífico, de la salvación, la sotería, soteriológicas, y daban cabida a todo tipo de personas. Y junto a esta religiosidad se desarrolla entre la población más culta una tendencia a adoptar categorías de índole religiosa con categorías de índole filosófica griega. Hay que recordar que la filosofía griega no es algo que nace como de la nada, sino que nace de cultos religiosos. Y el culto religioso del señor Aristóteles, por ejemplo, eran los dioses de su familia, de su lugar, de su polis. Y eso no se pueden confundir, no se deben confundir con el motor inmóvil, con el dios filosófico del propio Aristóteles. Entonces las filosofías son ya un proceso de secularización respecto de la religiosidad olímpica, de la religiosidad de los dioses del Olimpo. Entonces, ahí hay que ver y encontrarse por primera vez con la palabra esta, gnosis, que en la raíz significa conocimiento. Y esa gnosis, conocimiento, está nombrando o connotando una gnosis precristiana, una concepción salvífica por un lado y precristiana del conocer, salvarse por el conocer, la salvación por el saber. Y el celo religioso que va a inspirar a Pablo, a Saulo de Tarso, su formación en el judaísmo, es el que a él lo impulsa a ir al famoso Damasco para llevarse detenidos a los judeocristianos, otra designación fundamental, los judeos cristianos que estaban en Jerusalén. Y en el camino tiene lugar esa célebre caída y su súbita conversión. Ahora, en las cartas de Pablo se presenta por primera vez, a partir de los años 50 y hasta los años 70 avanzados, el núcleo fundacional de lo que va a ser los escritos canónicos del Nuevo Testamento. Pablo es el primero que escribe históricamente lo que después quedarán consignados después de las escrituras de Pablo, o sea, todos conociendo a Pablo,
Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los evangelios sinópticos y también buena parte de los apócrifos, es Pablo el iniciador. Y resulta que cuando uno agarra la Biblia, el orden en el que encuentra no es ese. Encuentra primero los evangelios y después las cartas de Pablo. ¿Por qué es la importancia de consignar la prioridad cronológica de este que no fue un apóstol que conoció en la carne de viva voz a Jesús? Aparentemente, si hubo algún encuentro en vida, fue muy efímero y no fue el determinante. Bien, dicho esto, hay que dejar consignado entonces que Pablo estaba profundamente familiarizado con la metodología hermenéutica de los rabinos judíos. La hermenéutica nace ahí, en la forma de leer la Biblia, de leer los textos sagrados. Eso es la hermenéutica, es el arte de leer, de saber leer. Y la hermenéutica no es una cuestión que tenga una normativa, una preceptiva, en que solo el que sigue esa preceptiva, ese discurso del método hermenéutico, va a leer bien. No hay ahí un canon hermenéutico, sino que hay una pluralidad al infinito, dicho hiperbólicamente, de interpretaciones posibles, porque no hay nadie que tenga la clave hermenéutica de la única interpretación. Por eso, en esa, dicho hacia el margen, pero pertinentemente, en esa versión escéptica sobre la hermenéutica, que la hermenéutica es una forma de escepticismo, un alemán que se llama Odo Marquardt dice que la premisa no debe ser vivir y dejar vivir, leben und leben lassen, sino debe ser leer y dejar leer, lesen und lesen lassen. ¿Cómo hay que leer los textos? Bueno, Pablo estaba familiarizado con la hermenéutica de los rabinos, que es plural y que no hay una sola, hay muchas. Entonces, aparte de eso, también forma parte del bagaje cultural de Pablo algunas ideas de la literatura apocalíptica judía, que ya hemos mencionado, están previas al cristianismo. Hay apocalipsis y escatologías que son gnósticas, otras que son judías, otras que son de las religiones orientales y, por supuesto, las apocalípticas que vamos a ver como emergiendo e innovando respecto de eso, están en los textos cristianos. Pablo es así, para cerrar esta presentación sucinta de Pablo, un reflejo de la ósmosis cultural y religiosa entre el judaísmo y el helenismo de su época. Bien, dicho lo cual, pasemos a la gnosis. Hemos dicho que vamos a presentar tres cosas. Primero, el perfil de Pablo que acabamos de hacer. Ahora, el perfil de la gnosis en las distintas etapas que va teniendo evolutivamente y después la relación de Pablo y la gnosis. Para presentar la gnosis uno se tiene que detener un poco más en una expresión filosófica de una época como el helenismo, que es de un sincretismo que fue el que signó al nacimiento de la gnosis. El sincretismo significa la síntesis por acumulación de elementos heterogéneos, sea en la filosofía, en la teología, en la política. El sincretismo es eso, y la gnosis es una expresión de ese sincretismo. Y en esa época helenística se usa este término gnosis para expresar en el ámbito religioso el conocimiento de Dios o conjuntiva, no disyuntiva, de los secretos divinos. Eso le da a la gnosis un aura de iniciática, de esotérica. Hay que ser un iniciado en ese conocimiento de los secretos divinos. No es exotérica, no es accesible a todo el mundo. Y eso ya veremos, es un rasgo fundamental para distinguir gnosis de Pablo y del cristianismo. Bien, entonces, gnosis inicialmente en este mundo helenístico es el conocimiento de Dios o de los secretos divinos.
¿Y de qué tipo de conocimiento estamos hablando? De un conocimiento intuitivo. Y aquí volvemos a los temas que tendremos que ver extensa e intensamente con Meister Eckhart, con Nicolás de Cusa, con Marsilio Ficino, con Pico de la Mirándola, con todos esos buenos señores. El tema está, también por supuesto con Dante Alighieri, el tema está en la intuición mística. Es una intuición que me permite saltar y saltear la discursividad y la racionalidad. Esa intuición hace que, de alguna manera, por el conocimiento intuitivo, el que conoce se funde con lo conocido. No hay una distinción sujeto-objeto, el sujeto que conoce, el objeto que es conocido. El sujeto se funde con lo conocido. La gnosis así designa un movimiento religioso sincrético que tiene sus primeras manifestaciones en el siglo I de nuestra era, aunque hay una gnosis precristiana, como hemos dicho. Pero el siglo I de nuestra era está naciendo antes de que nazca propiamente el cristianismo y está como confundiéndose con los primeros pasos del cristianismo. En el siglo I de nuestra era, pero a florecer con esplendor en el siglo II. Y volvemos a repetir una y otra vez, el cristianismo se va conformando en el siglo I, II, III y en el IV se puede decir que ya está como conformado para empezar a dar sus primeros pasos. Siglo I nace la gnosis, siglo II florece en este ámbito de la gestación del cristianismo, en especial en aquellas versiones que se relacionan con religiones conocidas en esos dos siglos. Y en esos dos siglos, ¿cuáles son las dos religiones más importantes, aunque no tengan ese nombre aún? El judaísmo y el cristianismo. Ahora, todo esto estuvo siendo sujeto de investigaciones y de discusiones airadas, profundas, muy eruditas, a lo largo de todos los siglos, hasta el siglo XIX y en el comienzo del XX también. Y en el año 1946, del siglo XX después de Cristo, se encuentran unos textos que son los de Nag Hammadi. Esos hallazgos de Nag Hammadi en 1946 permiten acercarse a la gnosis tal como la conocemos actualmente y puede tener esa gnosis ya un origen judío. La gnosis judaica es entendida como una exégesis alegórica del Nuevo Testamento y hay una interiorización de la ley con mayúscula de la Torá, y eso lo representaban los fariseos y la literatura rabínica, y está expresada en un libro que es el libro de los Macabeos en la Biblia, sobre todo en el libro cuarto. En la gnosis judaica hay dos posturas respecto del Dios creador. Una es la de aquellos que el autor del libro de Baruch describe al Dios creador como una divinidad benévola, y un Dios de segundo orden, torpe, serían otra versión, un torpe incluso con rasgo malévolo. Por eso aquí hay otros personajes que son gnósticos como Simón el Mago y los seguidores. Están próximos a los autores de los tratados de Nag Hammadi, como el Tratado sobre el origen del mundo, la hipóstasis de los arcontes, etc. La gnosis griega, no la judaica, tiene sus antecedentes en Platón. Platón habría sido el archignóstico en ese sentido, y los predecesores de Platón, porque Platón no lo está sacando de la nada, son los ritos órfico-pitagóricos. Pitágoras, que es el primero que usa la palabra filosofía, tiene una escuela iniciática, una iniciación a esos misterios órficos. Ese es el pitagorismo, que están en los antecedentes genéticos del platonismo, lo órfico pitagórico. Ahora, los herejes son, vistos por los cristianos, los expertos en herejías,
como Irineo de León o Hipólito de Roma, son los que están señalando que todo eso de Platón, de los órficos pitagóricos, es herético respecto de la concepción de un cristianismo que tiene que perfilarse en su identidad luchando contra la herejía. Pero las cosas nunca son tan sencillas ni puras como se nos presentan en los manuales de filosofía, porque se dice que también hay que deslindar, y para eso está este acápite que estamos viendo aquí, deslindar lo de gnóstico que habría en el seno del cristianismo más puro. Por otra parte, no existe cristianismo más puro. Por otra parte, por ejemplo, de los 4 evangelios, se dice que el evangelio de Juan sería un evangelio de tipo gnóstico. Hegel, que era un hombre que quería ser y se presentaba como campeón del cristianismo, consideraba que el evangelio de Juan era lo más importante que se había escrito. El evangelio de Juan sería gnóstico. Por eso hemos dicho varias veces la fuerte impronta gnóstica de salvarse por el conocimiento, el saber, en Hegel, tiene ese dejo de la gnosis juánica. Ahora, nos pongamos un poquito más cerca históricamente, quienes son influidos en el origen del cristianismo, que lo vimos en el cristianismo primitivo y la paideia griega de Jäger, son los alejandrinos. Están formando y forjando la primera teología y filosofía cristiana, Clemente de Alejandría y Orígenes. Clemente de Alejandría, Orígenes y algunos otros como Epifanio de Salamina, etc. Los más importantes son Clemente y Orígenes. Y gracias a ellos, a Clemente y Orígenes, nosotros conocemos fragmentos de obras de gnósticos como Teódoto y Ptolomeo, seguidores de Valentín, y los comentarios a Juan de Heracleón, que son muy citados por Orígenes. La gnosis no era un grupo único ni una herejía cristiana, ni mucho menos una religión independiente, sino que más bien la gnosis era una atmósfera o un talante espiritual que abraza ciertas ideas básicas. Y la gnosis en general agrupa corrientes de diversas procedencias que fueron consideradas como algo heterodoxo cuando comenzó a definirse como ortodoxia, la doxa correcta, ortodoxia, la doctrina eclesiástica. O sea, todas las heterodoxias se instituyen como tales en relación con una ortodoxia. Y la ortodoxia era el parecer monopolizado por la iglesia institucionalizada que se va gestando. Y vamos a la cuestión más de la materia, de lo doctrinal, del contenido. El contenido de los textos gnósticos es teológico, pero es también cosmológico, y es cosmogónico, y es antropológico, y es soteriológico. Todo eso está fundido y reunido sincréticamente, cosmología, teología, antropología, etcétera, etcétera, y soteriología, la salvación. La gnosis cristiana, hemos hablado de la gnosis judaica, la gnosis precristiana, la gnosis cristiana consistiría entonces, a partir de aquí, en una reinterpretación alegórica del Antiguo Testamento con elementos y categorías filosóficas del platonismo. Valentín, gran gnóstico, sería el que distingue, por ejemplo, entre un Dios trascendente y un demiurgo. El demiurgo es ese alfarero que está creando el mundo a partir de una materia preexistente. El demiurgo es un no creador. Entonces, hay que distinguir, dicen los gnósticos, entre el Dios trascendente y el demiurgo platónico, por ejemplo. Ese Dios trascendente es el creador del mundo. En la cosmogonía distingue Valentín la creación del mundo como viniendo explicada por el deseo de un ser perfecto de manifestarse. Pero aquí aparece otro elemento central
de que es el nous, que es el pensamiento, que es la mente. Ese Dios que desea expresarse, se expresa como la verdad y como el ser. Entonces, Dios, verdad, ser, desde la gnosis, están unidos y están reunidos en la sabiduría, Sofía, la sabiduría. La sabiduría es una entidad divina y pretende llegar al conocimiento del Padre en la concepción protocristiana antes de todo lo demás. Por eso aquí hay una sabiduría, pero esa sabiduría está caída y la caída de la sabiduría significa el principio de la materia. Y ahí venimos con la cuestión más grave. La gravedad de ese dualismo de forma y materia, que donde la materia reside el mal, lo negativo, lo privativo, lo defectuoso. Por eso la caída de la sabiduría, que es entidad divina, implica la caída desde el arriba, con la jerarquía ontológica del arriba, al abajo, que es la imperfección, el defecto, la materia, el mal, etc. Ahora, si esa caída de la sabiduría significa el principio de la materia y con ella del universo, hay unas, dice metafóricamente y poéticamente, unas lágrimas de sabiduría de las que procede toda la sustancia húmeda del universo. Todo es agua, va a decir Tales de Mileto. La sustancia húmeda del universo es la caída por las lágrimas de la sabiduría. Y la tristeza es la materia primigenia e inteligible y la sonrisa es la luminosidad. Son metáforas muy poéticas de la cosmogonía, de la sabiduría caída, etcétera, que está presente en la gnosis. Ahora, una cosa es la plenitud, el pléroma, y otra cosa es el vacío. El pléroma va a quedar fuera de ese vacío de la caída de la sabiduría. Y el pléroma va a quedar fuera de eso, separado por el eón. Eón son todas palabras griegas, el eón de horos, que es el límite. Entonces, el carácter semidivino y semihumano de la sabiduría va a estar signando toda esta trayectoria de la gnosis, con sus consecuencias metafísicas, por cierto. La materia sensible va a ser su obra, creada a través del demiurgo, que también crea a los ángeles y al hombre. Y en el hombre se distingue entre el cuerpo, que es la parte material, y el alma o chispa divina. Les acabo de mencionar una de las palabras claves de Eckhart, Finklein, la chispa divina. Pero está mencionado aquí el dualismo platónico entre el alma, que es lo divino, y el cuerpo, que es la cárcel del alma. Entonces, la gnosis ya me está fabricando ese dualismo entre cuerpo y alma. Y buena parte del platonismo cristiano va a seguir planteando algo que está absolutamente en contra de esa unificación del cuerpo-alma de la carne y del espíritu. Vamos a ver todos los bemoles que tiene esta cuestión, pero aquí ya está mencionado cuando nos dice hay una distinción en el hombre entre el cuerpo, la carne, que es la parte material, con toda la connotación negativa que acabamos de ver, y el alma o la chispa divina. Y el alma o chispa divina debe ser reintegrada a su lugar de origen. Exitus, hemos salido del principio y tenemos que retornar al principio. Hemos salido del uno y tenemos que volver al uno. Otro elemento aquí es que de acuerdo con esta antropología y la soteriología, la salvación gnóstica, el demiurgo, cuando crea el hombre, le insufla la chispa divina. Hay que atender mucho a esta cuestión y no es una mera coincidencia semántica. El señor Meister Eckhart está profundamente influido por el neoplatonismo. El neoplatonismo está profundamente dependiendo de Platón. Platón está dependiendo de ese, hemos dicho, el archignóstico Platón.
Ahora, en cualquier tipo de gnosis, la mejor manera de recibir esa revelación o iluminación que recibe y se le infunde a la chispita divina es volverse hacia sí mismo, volverse hacia su interior y mantener una adecuada actitud interior. El camino más perfecto, el camino más divino para cumplirme en mi esencia primera y última es volverme dentro de mí mismo. Es el reditus se ipsum, es exitus y reditus. Todos tenemos que estar volviendo a nosotros mismos, a nuestro interior. Recordar es anamnesis, es volver al corazón de mi corazón, al corazón de mi ser. Entonces, esa gnosis es una interiorización, es una reflexividad absoluta, tener una adecuada actitud anterior. Y esto me abre el camino hacia esa cuestión que llamamos autoconciencia, Selbstbewusstsein, va a decir Hegel, que es el conócete a ti mismo. Conocerse a sí mismo es el conocimiento más perfecto que hay. El autoconocimiento es algo específico de la gnosis. Es lo perfecto. El conocimiento de sí es el conocimiento perfecto. Y dice el Salvador a su hermano Judas, Tomás, yo soy el conocimiento de la verdad. Yo soy el conocimiento de la verdad. Mientras andas conmigo, aunque eres ignorante, conocer y te llamarán el que se ha conocido a sí mismo. Porque el que no se ha conocido a sí mismo no ha conocido nada, pero el que se ha conocido a sí mismo ha comenzado ya a tener conocimiento sobre la profundidad de todo, dicen los no. Conocerse a sí mismo. Si uno hace un análisis de su yo, su sí mismo y el conocimiento, tiene, dicho muy burdamente, como tres posiciones. La de Hegel, el conócete a ti mismo de Hegel, significa el conocimiento absoluto, la autoconciencia absoluta, el despliegue absoluto del conocerse, conocerse a sí mismo. Porque si yo conozco lo otro que mí mismo, no es un conocimiento perfecto. Entonces, conócete a ti mismo, de el oráculo hasta Hegel. Conócete a ti mismo. La segunda posibilidad, dicho también burdamente, es niégate a ti mismo. La negación del yo. Esa negación del yo está en los neoplatónicos, pero fundamentalmente en los místicos, como Meister Eckhart, como Nicolás de Cusa. Ese negarse a sí mismo. Y la tercera posición entre el budismo, Schopenhauer o Nietzsche, negando al sí mismo, negando a la subjetividad, es la posición cristiana. Es conócete a ti mismo negándote a ti mismo. O sea, Hegel, conócete a ti mismo. Budismo, Schopenhauer, Nietzsche, niégate a ti mismo. Y la posición de los místicos cristianos de la Edad Media o de contemporáneos es lo que todos cristianos. Si quieres seguir, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme, dice Jesús. Conocerse a sí mismo, negarse a sí mismo y conocerse a sí mismo negándose a sí mismo. Bien, la gnosis está en el conócete a ti mismo, sin ninguna duda, sean cuales sean las modulaciones que haya, pero esa es la postura metafísica central, conocerse a sí mismo. Eso es lo perfecto, les acabo de leer. Vamos para el último punto en esta descripción de Pablo y la gnosis, a eso, a Pablo y la gnosis. Hemos visto ya el perfil de Pablo, hemos visto ya el perfil de la gnosis, ahora veamos Pablo y la gnosis. Pues bien, sobre la cuestión de hasta qué punto Pablo participó de estas ideas o él mismo fue uno de los que las inspiró, tiene que versar el debate actual, preguntándonos, ¿fue Pablo un gnóstico griego? ¿Fue un gnóstico judío? ¿Fue un gnóstico cristiano?
fue gnóstico, conoció el gnosticismo, defendió el gnosticismo, lo criticó, y lo mejor es dejar hablar a los textos en los que Pablo se pronuncia. Y de las 14 cartas de Pablo, solo 7 son auténticas de Pablo. Las otras 7 son de discípulos de Pablo, pero no es de puño y letra de Pablo, por decirlo así. Después vamos a ver las otras dimensiones que tienen las cartas de Pablo, pero no aquí. Veamos ahora los textos de Pablo auténticos en los que se está viendo esto. Este debate sobre el pensamiento de Pablo, Saulo de Tarso, que es un hombre, como hemos visto, un hombre complejo, como se decía, no es nuevo, y lo pone de manifiesto tajantemente ese señor Tertuliano. Tertuliano, inspirador a lo lejos de ese anti-hegeliano que era Kierkegaard, que dice, ¿qué tiene que ver Atenas con Jerusalén? ¿Qué tiene que ver la academia platónica con la iglesia? Tertuliano es el mentis a la posibilidad de ese camino de ida y vuelta entre Atenas y Jerusalén del que estamos hablando aquí. Ahora, cuando Tertuliano está hablando en contra de los herejes, está diciendo algo que no es el único que lo está diciendo. Hay otro grupo religioso que son los ebionitas, aunque por otros motivos dicen que Pablo es un apóstata de la ley. Los primeros críticos de Pablo, con su fundación inicial del cristianismo y de la teología cristiana, son estos señores, que son ellos, que son sectas dentro del cristianismo que están surgiendo y que están diciendo, pero Pablo es abandonado el judaísmo, Pablo ha abandonado Jerusalén, Pablo es un apóstata de la ley. No solo lo dicen los antisemitas actuales, eso, porque reconocer que Pablo es tan judío como Jesús es judío es algo que los integristas y reaccionarios del cristianismo están sosteniendo en el siglo XXI como lo sostenían en el siglo I. Entonces, allí les decían, Pablo es un apóstata de la ley y es el apóstol de los herejes. Esas son las cosas que le están diciendo. Y también esos ebionitas dicen que al ser un apóstata de la ley, uno puede encontrar la raíz de todas las herejías. Está Ireneo de León, que está escribiendo contra los herejes, que menciona estos datos. Y los gnósticos del siglo II, especialmente los valentinianos, se inspiran en él y citan con frecuencia las cartas de Pablo. O sea, hasta para mostrar las vinculaciones entre la gnosis que se está gestando cristiana, con Pablo, que sería el que lo pone a rodar. Veamos otro elemento que es a la vez, valga la aparente sorpresa, platónico y es de los místicos renanos como Eckhart. Eckhart, vamos a ver extensamente e intensamente, distingue entre el hombre exterior y el hombre interior. Platón distingue entre el topos hiperhumano y este reino de sombras que es la realidad intramundana. Eso es en los términos bíblicos de estos gnósticos, entre comillas, es la distinción entre el Adán terreno y el Adán espiritual. Esa concepción, en los escritos de Nag Hammadi, hay dos que se le atribuyen a Pablo, la oración del apóstol Pablo y el Apocalipsis de Pablo. Ahora bien, hay otros escritos y otros evangelios apócrifos que tienen esta concepción gnóstica, el evangelio de la verdad, el evangelio de Felipe, etcétera, etcétera. Hay un autor, Reitzenstein, que considera que Pablo es el más grande de los gnósticos. Y otro autor importante también, contemporáneos, Schmidhals, piensa que los peores adversarios de Pablo fueron los judeocristianos gnósticos. Como ven, la disputa y el conflicto de las interpretaciones sobre qué signifique Pablo en relación con la gnosis no puede ser más contrapuesta o contradictoria. Pablo, en los textos, advierte en la carta a los Gálatas
frente a los que alborotan y quieren dar la vuelta al Evangelio de Cristo, dice Carta a los Gálatas 1:7, y censura a los judíos que pretenden obligar a los gentiles a judaizar. Es tan polémico y tan importante esta cuestión que uno puede ver que todos los efectos perversos, genocidas que hay en la historia contemporánea, empezando por el nazismo, están asentados en estas concepciones gnósticas. La pureza de esa gnosis, que es de la raza aria, tiene estos componentes que hay que eliminar todo lo judío. Y la carta a los romanos de Pablo es usada por los fascistas y reaccionarios cristianos, católicos, contemporáneos, para decir, ya Pablo se ha encargado de eliminar todo lo judaizante. Pero eso es no entender a Pablo, o por lo menos es mi interpretación, no entender a Pablo que no está haciendo de antisemita y apóstol y abanderado de los antisemitas, Pablo, pero tampoco está casándose con la interpretación de Pedro o de Santiago. Hay en el año 50 del siglo I después de Cristo el Concilio de Jerusalén, y ahí se plantean dos posiciones respecto de lo que va a llegar a ser el cristianismo. La posición judaizante, que es la de Pedro y de Santiago, y la posición que es más helenizante, que es la de Pablo, y después va a ser la de Juan también. Entonces, esa tensión entre Atenas y Jerusalén se está dando en el siglo I, pero tiene esas sucesivas réplicas a lo largo de los siglos y milenios hasta hoy. Hoy sigue habiendo gente que está defendiendo esa interpretación de que lo verdaderamente cristiano es lo helénico y lo hereje es lo judaizante. Ya vemos otros, empezando por el Vaticano II, que está diciendo que los judíos son hermanos de los hermanos mayores en la fe. Todo eso está en cuestión aquí. Las incidencias políticas, religiosas, teológicas, filosóficas. Todos los que defienden que la filosofía es pura filosofía porque no se casa con la Biblia, bueno, están diciendo de que el que es cristiano o el que es judío no puede filosofar. Eso se lo dicen a Rosenzweig, se lo dicen a Levinas, pero está la posición contraria a esa. La hemos visto en la clase sobre Rosenzweig y con Hermann Cohen antes. ¿Qué pasa entre Atenas y Jerusalén? Ese es el tema que estamos viendo aquí. Ahora, veamos la posición en los textos de Pablo, en las que nunca hay cosas tan prístinas y cristalinamente claras como para decir esto es así o esto no es así. En la primera carta a los Corintios 3:10, Pablo dice que la sabiduría de este mundo, que él llama de los sofistas, la sabiduría de este mundo es necedad a los ojos de Dios y que son los griegos los que buscan la sabiduría. O sea, Pablo está diciendo de que los sofistas, los filósofos de este mundo, y él sabía un montón de filosofía, son los que dicen cosas que son necias. La verdadera sabiduría es la sabiduría de Dios, no la sabiduría de los hombres y del mundo y de los filósofos. Ahora, en la carta dirigida a Timoteo, Pablo advierte contra la palabrería y las contradicciones del conocimiento, las contradicciones de la gnosis. Entonces pasamos de la posición de que Pablo sería el más grande de los gnósticos, como dice Schmidhals, a ver en los textos de Pablo la contraposición respecto de estos palabreadores que son los filósofos. Bien, la sabiduría de Dios, dice en 1 Corintios 2:6 y siguientes, la sabiduría no pertenece a este eón. Eón es el macrotiempo, el eón cristiano, el eón pagano, el eón posmoderno, el macrotiempo, es más que una época, el eón. Este eón no es el propio de la sabiduría cristiana, que es la sabiduría de Dios, que está oculta en el misterio, predefinida por Dios antes de todos los tiempos. Y en Colosenses se define la naturaleza de la enseñanza de Pablo con un vocabulario inequívocamente gnóstico, porque Pablo en Colosenses está enseñando, comillas, a todo hombre
en toda sabiduría para presentarlo perfecto en Cristo. Alcanzar la plenitud, dice Pablo, alcanzar la plenitud de la inteligencia con vistas al conocimiento del misterio de Dios, en quien están ocultos todos los tesoros de la sabiduría. Ya les he dicho, los vuelvo a repetir hasta el cansancio, la cuestión es si hay un principio o hay más de un principio, o si hay dos principios de lo total, un arjé o dos arjai, dos principios. ¿Qué dice el maniqueísmo como herejía? Que hay dos principios. ¿Qué dice el cristianismo? ¿Qué dice el judaísmo? Hay un solo principio. Y la división entre la luz y las tinieblas, la división entre el bien y el mal, la división entre el arriba y el abajo, la división entre la carne y el espíritu, todas esas distinciones, la distinción entre despiertos y dormidos, entre ebrios y sobrios, todas son distinciones que están en el texto de Pablo. Pero Pablo no es un dualista, porque es un cristiano y quiere ser un cristiano. Tampoco es un monista, como son los panteístas, como Hegel, por ejemplo, como Spinoza. No es monista y no es dualista. Entonces es una simbiosis de posiciones que contemplan todos estos elementos, pero de las resultas de los cuales, de esa simbiosis, hay una concepción cosmogónica y antropogónica de Pablo que es creacionista. Eso es lo que distingue abismalmente a la gnosis de Pablo, más allá de todos los elementos gnósticos que uno pueda encontrar y encuentra en Pablo. El creacionismo es que hay un Dios creador y un mundo, un universo de criaturas, el creador y las criaturas. Y eso admitiendo un solo principio, no dos principios. En la cosmología paulina, como en la gnosis, hay separación entre Dios y el cosmos. Pero en la gnosis precristiana y en la gnosis griega, Dios y el mundo se identifican. También encontraremos después, cuando veamos Eckhart, que Dios y mundo pueden ser uno. Pero Eckhart nunca deja de ser un creacionista. Entonces, veamos en esta distinción del único principio, distinguiendo entre luz y tinieblas, arriba y abajo, carne y espíritu, despiertos y dormidos, embriagados y sobrios. En Romanos 10, 6, 7, esta concepción está más matizada. Todo esto que acabo de decir es así, pero él escribe ahí, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, quién bajará al abismo, y advierte a los romanos que la palabra está próxima al corazón. En Efesios 2, 14, 16 se lee que por la acción de Cristo queda separada la barrera que separa a los gentiles de los cristianos y hace a todos uno en Cristo. Yo y Dios somos uno. Dios y el mundo son uno. Dice Eckhart, siglo XIV, y está en Pablo, estamos viéndolo en Efesios. Pero hay otra cuestión que es de suma actualidad, la cuestión de varón-mujer, hombre-mujer, y esa distinción de amo y esclavo. Todo eso está unificado en Pablo. La antropología de Pablo encaja muy bien con cierto espíritu de la gnosis, porque distingue, como en la gnosis, entre el hombre espiritual y el hombre psíquico y carnal. Todos elementos que veremos de nuevo en Eckhart también, no solo en Eckhart. Y del hombre psíquico, dice Pablo, que no capta las cosas del espíritu de Dios y no puede conocer, mientras que el espiritual puede discernir todo sin ser objeto del juicio de parte de nadie. ¿Por qué hay que eliminar esos prejuicios que da pie los textos de Pablo, de que Pablo sería como una especie de gnóstico que distingue alma y cuerpo, y la carne es lo malo y el espíritu es lo bueno? ¿Por qué no es así? Cuando Pablo tiene que establecer la concepción de la persona en su antropología, no es un hombre radicalmente dualista, como son el dualismo platónico, cartesiano o cualquiera fuese. No es radicalmente dualista, como a veces se lo quiere
mostrar. Y quizá está más cercano a la concepción unicista del judaísmo que a la platónica, que es más dualista. Pablo, cuando quiere explicar la noción de cuerpo, acude a la imagen comunitaria de la comunidad. Yo soy un miembro del cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo, Cristo es la cabeza. Y la mano no se puede ensoberbecer frente al pie, porque todos forman parte de ese cuerpo. Hay una forma unificadora en la que ya no hay acepción de personas. Nadie es más que nadie. El dedo del meñique de la mano o el meñique del pie no son más que el riñón o que el hígado. Todos formamos parte inescindible de esa unidad mística, del cuerpo místico de la iglesia en este caso. Los cuerpos son miembros de Cristo, dice Pablo en la primera carta a los Corintios, y es el Espíritu de Dios que habita en ellos. Bien, aquí estamos para ir terminando la cuestión soteriológica de Pablo. ¿Qué es lo central en nuestro ser humano? ¿Es la razón? No. Lo central en el ser humano es el corazón, porque el corazón es la sede de las emociones del hombre, el homo patiens, amans, el hombre paciente, padeciente, apasionado y amante, porque hay otra alternativa. Nadie está predestinado a ser un amante o ser un demente, patiens amans o patiens demens. El centro de la antropología judeocristiana en general y paulina en particular, o pascaliana, es el corazón como sede de las emociones del hombre, del patos, no del logos ni del etos, el patos, la pasión. Y así dice que está, decimos nosotros, está con el corazón en un puño, el corazón angustiado. Pero es la palabra de Pablo también, en la segunda carta a los Corintios. Y nuestro corazón se ha ensanchado, dice Pablo, segunda carta a los Corintios también. Se cree con el corazón, carta a los Romanos, y el corazón se puede endurecer, carta a los Romanos, o que Dios puede iluminar nuestros corazones, segunda carta a los Corintios. Todo eso es Pablo, todo eso es el cristianismo. Y eso se llama en griego la sineidesis. Y sineidesis es la conciencia. Y la conciencia se dice de dos maneras distintas. Está la conciencia, en alemán Bewusstsein, que es la conciencia teorética, y está la Gewissen, que es la conciencia moral. La sineidesis, la conciencia, es una categoría antropológica que aparece en Pablo y que es común con el helenismo. Conciencia, porque es la conciencia ética. ¿Cómo nace la filosofía? La filosofía nace como ética, porque el daimon es lo que está en la conciencia socrática. Y aquí estamos con la conciencia paulina cristiana, que en caso de conflicto, todas las decisiones que tomamos son conflictivas, son problemáticas, porque las tomamos con una evidencia insuficiente. En caso de conflicto, ¿quién decide qué decantarse para un lado o para otro? Matar o no matar, matar o morir. Esas decisiones, o sacar un plazo fijo o no sacarlo, o comprar un dentífrico o no comprarlo. Por supuesto, estoy dando ejemplos banales y no tan banales para mostrar que siempre que decidimos hay un árbitro de la decisión. El poder decisorio es la conciencia de cada cual sobre sus propias acciones. Nosotros tenemos o no tenemos poder de decisión sobre nuestras acciones, sea cual fuese la circunstancia en que debemos tomar decisión. El más aberrante del campo de concentración o el de vivir en esta democracia trucha que tenemos nosotros actualmente. Siempre estamos tomando decisión de qué es lo que vamos a hacer. Eso lleva a la distinción entre el hombre interior y el hombre exterior, que ya estaban atestiguadas en el Político de Platón y en la República. El hombre interior coincidiría con el hombre espiritual, que como nos dice la segunda carta a los Corintios, se renueva cada día en orden al pleno conocimiento, que es en orden al pleno amor.
Hay luz dentro de un hombre de luz e ilumina al mundo entero, dice un evangelio apócrifo, el evangelio de Tomás. Hay luz dentro de un hombre de luz e ilumina al mundo entero. Bien, en esta dimensión que veíamos soteriológica, ¿de qué depende nuestra salvación? La salvación depende de la fe, no de las obras, va a decir Lutero. Depende del hombre interior, depende de la decisión de qué queremos hacer con nosotros mismos. Hay un poder que me hace ser yo mismo, dice Kierkegaard, y ese poder está en la chispita del alma que está en el corazón de mi corazón, en el castillo interior, en la morada interior. Y depende todo de la fe aquí, antes que de las obras. Pablo defiende, como los gnósticos, que lo prioritario es la fe. La fe es un asentimiento a algo que no se ve. Es de invisibilia et futura la fe, de lo invisible y de lo futuro. ¿Y por qué creo yo en algo? Porque le creo a alguien. Creo en el testimonio de alguien. Charla, diálogo, diatriba entre Pilato y Jesús. ¿Qué es la verdad? Por supuesto que Jesús, que no era poco zorro, no le contesta directamente, proposicionalmente, pero le dice, yo he venido a dar testimonio de la verdad. Y esa es la verdad de la verdad. No hay más verdad que la verdad que damos con nuestra vida, con el testimonio de nuestra vida. Y en función de los testigos de esa verdad, es que nosotros adherimos con nuestra vida, con todo nuestro ser, a esa verdad. Y por eso los gnósticos cristianos y también los precristianos, veremos la diferencia con un tipo como Séneca, por ejemplo, del estoicismo, después, unos genios mayores de la filosofía. En el ámbito soteriológico, la salvación del hombre mortal, que Pablo está defendiendo, como también los gnósticos, la soteriología depende de la fe antes que de las obras, que es el gran tema de la epístola a los Gálatas. Epístola a los Gálatas está presente cada vez que se discute de Atenas y Jerusalén, que el joven Heidegger, como jefe de trabajos prácticos, enseñaba con los escritos paulinos, porque la cuestión de Gálatas está poniendo en cuestión ese gran tema de nuevo de la chispa divina. Fünklein, Fünklein, la chispa divina que será un núcleo temático de Meister Eckhart. La chispa divina es aquello de lo que habla la gnosis. O sea, en Eckhart está ese núcleo de la gnosis que es la chispa divina. Y esa chispa divina está en el interior del hombre y debe despertarle al amor. El amor está dormido y el amor es despertado por la chispa divina. Hora es ya de que despertéis del sueño, dice Pablo en Romanos 13:11, pues el día se avecina y la salvación está cerca. Esto es la plenitud o el pléroma que reside en el amor. La plenitud reside en el amor. Carta a los Romanos 13:10 y primera carta a los Corintios, que es el maravilloso himno a la caridad de 13:1 y siguientes. Y en la epístola a los Efesios, Pablo, refiriéndose a Cristo como mediador, emplea una redacción que recuerda la de los tratados gnósticos. Dice así, el que descendió es el mismo que también subió por todos los cielos para llenarlo todo. A este mediador, Jesús, en el que moraba la plenitud y reconcilió todo consigo, tanto de la tierra como del cielo. Y esto nos lleva a la salvación, porque nos lleva a ese dualismo, ese dilema entre la vida y la muerte. Todos nosotros, en cada instante de nuestra vida, estamos decidiendo por la vida o por la muerte, por el amor o por el odio, por el desamor. Y eso nos muestra que la muerte vence a la vida o la vida vence a la muerte. No hay otra. Esa es la cuestión metafísica por antonomasia. Vivir muriendo o morir viviendo. Morir viviendo es morir matando. Y vivir muriendo es que cada momento de mi vida yo tengo que estar muriendo. Esto, como la muerte, el pecado, el mal del mundo, Pablo lo explica como consecuencia del pecado de Adán, del que el hombre quedará parcialmente liberado,
con la venida de Cristo como mediador, y lo será totalmente liberado cuando la segunda venida de ese segundo Adán acontezca, con el juicio final, cuando la vida venza a la muerte. ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? Solo con la resurrección hay una victoria de la vida sobre la muerte. Como dice un salmo cristiano, y repite muy hegelianamente el filósofo de Creer y Saber, es matar la muerte. Esa es la resurrección. Matar la muerte. La resurrección es que la vida ha vencido a la muerte. Y terminemos esto de la gnosis. La resurrección será, le dice Pablo a los romanos, cuando la muerte, esto es el pecado, esto es la separación de Dios, haya sido vencida y todo haya vuelto a Dios. Y esto solo sucederá, y para enseñarnos lo mandó Dios a su Hijo, mediante la sabiduría que concede la vida del Espíritu, de ese Santo Espíritu cuya morada es nuestro cuerpo. Segunda carta a los Corintios. Pues el reino de Dios no es sino justicia, paz y alegría en el Espíritu. Bien, para terminar en estos minutos que nos quedan, vamos a la teología paulina y la filosofía estoica. El estoicismo es tan importante en relación con el cristianismo que, por ejemplo, Teresa de Ávila le decía a el señor Juan de la Cruz, mi senequita. Séneca es un estoico nacido en Córdoba, España. El estoicismo se está entretejiendo fundamentalmente con toda la filosofía en general y con la cristiana en particular. Pero hay que caracterizar, distinguir y discernir qué es uno y qué es otro para ver hasta dónde uno influye sobre el otro o el otro influye sobre el uno. Y en esta concepción, la historia del estoicismo es una historia de conflictos hermenéuticos en las que se sostiene el cristianismo influye al estoicismo, los más defensores de eso, o el estoicismo influye al cristianismo, el otro extremo. Y quizás la posición lo pueden leer más en detalle allá, aquí en el libro en esta historia de la investigación, lo pueden hacer más circunstanciadamente, yo se los digo muy burda y brutamente. Esa historia y ese despliegue de la cuestión estoicismo-cristianismo tiene un fuerte arraigo en la antigüedad, en la medievalidad y sobre todo en la modernidad y contemporaneidad. Con la Ilustración, muy moderna ella, se cambia la percepción en que había una fusión y una perfecta armonía entre fe y razón, de estoicismo y de cristianismo, entre cristianismo y mundo clásico. Pero es la Ilustración, siglo XVIII, Francia, Alemania, la que va a cambiar la percepción y comienza a ver al estoicismo y al cristianismo como filosofías incompatibles. Ilustrados como Condorcet, Diderot, Hume, Voltaire, encuentran en el estoicismo romano un camino hacia lo que ellos consideraban un valor como el relativismo, el inmanentismo, las autonomías. O sea, todo aquello que los posmodernos levantan como bandera ya estaba en los Ilustrados. Ese relativismo, porque yo quiero una ética laica, una ética inmanente. Eso es el estoicismo contemporáneo. El mayor estoico moderno, predecesor del idealismo alemán, se llama Baruch Spinoza. Entonces, el estoicismo es la secularización del cristianismo en ese momento del despliegue, ese naturalismo, ese cosmopolitismo, esa tolerancia, todo eso está en Spinoza y es desplegado, acentuado y radicalizado en la Ilustración francesa y alemana. Y la consideran como la base sobre la que se puede elevar una moral pública y privada. Ahora, después del XVIII viene el siglo XIX. Oh, qué verdad de perogrullo. Después de la Ilustración viene el romanticismo y vienen las vueltas de péndulo en esta cuestión. Porque el romanticismo y el siglo XIX, y esos híbridos que son los ilustrados románticos como Hegel, son una reacción antirracionalista dirigida contra la Ilustración.
y comienza en los años 20 del siglo XIX y alcanza su máximo nivel a fines del siglo XIX y comienzos del XX. Para estas posiciones, el estoicismo y el cristianismo eran filosofías radicalmente opuestas, porque estos románticos están defendiendo la superioridad moral absoluta del cristianismo sobre el estoicismo. El romanticismo, decía Herder contra Kant. Kant quería meterla a la religión dentro de los límites de la mera razón, y Hegel está diciendo, pero deja de hablar macana, tenemos que abrazar la fe cristiana. Y Hegel hace la síntesis sincrética, dialéctica entre Kant y Herder con esa cuestión. Pero aquí está incompatibilidad o compatibilidad de estoicismo y cristianismo. Cuando esto avanza en el siglo XX, tenemos filósofos e historiadores que han hecho de este tema, estoicismo, cristianismo, un tema fundamental. Uno de ellos es el famoso compañero de Marburgo, teólogo protestante que se llama Rudolf Bultmann, el de la desmitologización. Es una de las cabezas de puente de la interpretación de este conflicto. A Bultmann no se le ocultaban las diferencias importantísimas en el estilo de la predicación paulina, como entre la moral estoica y la cristiana que subraya, y caracteriza la ética estoica como intelectualista y vuelta al interior de cada hombre, mientras que la cristiana aparece dominada por el ejercicio de la virtud de la caridad. Ahora, en San Pablo, la influencia estoica se puede detectar en ese autor que es Lucas, el autor de los Hechos de los Apóstoles y del Evangelio de Lucas, que esa es más y se presenta como más estoico que el propio Pablo. Pero no se puede dudar de términos estoicos que aparecen en Pablo, esos conceptos estoicos como ley, libertad, logos, que en Pablo tienen un sentido claramente no estoico, pero son temas estoicos. Y ahí se solapan los temas. Veamos Pablo y el pensamiento estoico. Séneca dice en la epístola 24:20, quotidie morimur, morimos cotidianamente. Y se suele aducir como paralelo la primera carta a los Corintios 15:31, donde Pablo dice, muero cada día. Verbalmente es lo mismo y conceptualmente no es lo mismo. Entonces veamos, hay que caer en la cuenta, o no hay que dejar de caer en la cuenta, que detrás de la coincidencia verbal se afirman dos cosas muy distintas. Este artículo está señalando que Séneca percibe que cada segundo de la vida que pasa tiene algo de muerte. Continúa cada día, en efecto, porque se nos arrebata una parte de vida, dice Séneca. Mientras que Pablo afirma en una clara hipérbole que cada día se halla en peligro de morir, bien condenado por los tribunales del imperio, bien a causa de los peligros que soporta debido a su aventura evangelizadora. El estoicismo antiguo aceptó la división de la filosofía que establecía la academia, como también había hecho Epicuro. La distinción de las tres facultades de la academia eran la de la lógica, la física y la ética. Veamos algunos aspectos de esa física, por ejemplo, y veamos después de la ética para ver qué significa el estoicismo en su entraña y si se puede compatibilizar con el cristianismo o no. La lógica no se va a presentar aquí porque les interesa más la física. La física estoica es un materialismo monista y panteísta. Materialismo monista y panteísta. A diferencia de los epicúreos, los estoicos, que lo interpretaban atomísticamente. Átomos, hay pluralidades de átomos y hay un vacío. Entonces, estoicos y epicúreos, porque ellos lo concebían, los epicúreos, en forma hilemórfica, hilemorfé, materia de forma. Así hay dos principios que configuran el universo. El principio pasivo o la materia y el activo, que es la forma. Y esta forma es el logos, es la razón divina. Y hay que vivir conforme a la naturaleza, hay que vivir conforme al logos.
El logos, la divinidad. En una palabra, la divinidad coincide con el mundo. La teología coincide con la cosmología. La divinidad coincide con el cosmos. Y no hay que insistir demasiado en lo alejada que está esta posición respecto de la concepción de la fe bíblica y paulina en que Dios es creador y es trascendente al mundo. Después veremos con Eckhart, con Dante, con Nicolás de Cusa, que es trascendente, pero está presente en todas las cosas también. Pero contrastado con el estoicismo, hay divinidad identificada con el mundo y divinidad creadora del mundo, trascendente al mundo. Ahora, veamos la cuestión ética. Dicen los estoicos, y tienen una concepción que suena cristiana porque la tenemos mal estudiada, pronoia, providencia. La providencia respecto de qué? De los aconteceres del mundo. Los aconteceres del mundo están regidos por la ananqué, por la fatalidad, el fatum, de fato. La providencia es sobre la fatalidad, sobre el sino, no sobre el destino, como dice Guitón. La pronoia, conocer lo que viene anticipadamente que lo que viene después, o la providencia. La providencia es entendida por el estoico como inmanente al mundo, de tal manera que, cito al estoico, todo es como debe ser y como está bien que sea. Todo es como debe ser y está bien que sea. Enhebren de Spinoza, Hegel, Freud, Nietzsche, Marx, todos ellos son repetidores del estoicismo con el necesitarismo, ni que hablar de los positivistas. Todo es como debe ser y como está bien que sea. Amor fati, alegría de lo necesario. Esa es la máxima estoica. El conjunto de todas las cosas es perfecto y en el fondo todo lo que ocurre es necesario que ocurra. No hay libertad, no existe la libertad. La libertad es la conciencia de la necesidad, dice el marxiano, hegeliano, spinoziano. Es la concepción de la necesidad. Todo lo que es necesario es útil al todo, dice el estoico. Todo lo que nace muere. ¿Qué es la muerte? La dura victoria de la especie sobre el individuo, dice Karl Marx en los escritos económicos filosóficos de 1844-45. Todo lo que nace muere. Y está también en esas concepciones de las reencarnaciones, del karma y todas esas adaptaciones orientales a la metafísica occidental. Todo lo que nace muere y el mundo nacido del fuego divino va a perecer por el mismo fuego. Y les voy a enhebrar tres conceptos, no yo, el autor de este artículo, griegos que tienen que ver con el estoicismo. El mundo nacido del fuego, ese holocausto, el fuego del todo, ese perecerá por el mismo fuego. Y ahí se da una ekpirosis. La ekpirosis es la conflagración universal, que va a dar luego un nuevo nacimiento, que se llama en griego el nuevo nacimiento, la palingenesia. Y esa palingenesia es idéntica al mundo anterior. Eso es la apocatástasis. Apocatástasis es la redintegratio ad unum, es el retorno al uno originario, el retorno a lo primero. Apocatástasis es un término que va a estar en Orígenes, que sabía un montón de griego, pero es un cristiano. Entonces, la confusión y fusión de eso, palingenesia, la conflagración universal y la apocatástasis, es puro estoicismo y puro helenismo, que usado por un cristiano puede ser innovador o no. Entonces, los helenistas cristianos, que son más griegos que los griegos, están tomando en un sentido que no es el bíblico. La teología paulina aparece aquí con un concepto que es también de los estoicos, que es la singeneia. La singeneia, sin es con, y génesis de nacimiento, es la cosustancialidad. Y la singeneia es que es la misma sustancia divina y humana. Yo y Dios somos uno, va a decir Eckhart. Pero esa singeneia, esa consubstancialidad, la concibe el estoicismo en el fondo de ese monismo panteísta,
del que estábamos hablando. En cambio, en el cristianismo no se puede hablar de un monismo panteísta, nunca. Y dice Epícteto, dice, Dios está dentro y vuestro genio también. Tú, centella, eres Dios. Fünklein, tú, centella, eres Dios. Posees en ti mismo una porción de aquel. ¿Por qué entonces desconoces tu parentesco? Dice Epícteto. En Pablo, la presencia de Dios en los hombres se debe al Espíritu de Dios derramado en el misterio pascual. En Séneca se refiere la salvación, la soteriología, solo a los hombres excelentes, a los aristoi, esos hombres excelentes. En Pablo y en Jesús, obviamente, está dirigida la salvación, ofrecida la salvación a todos los hombres de todos los tiempos, de todas las latitudes, de todas las procedencias. En Séneca, solo a los hombres excelentes. Es exactamente lo contrario que en Pablo. La prueba de que Dios nos ama, dice Pablo, es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por todos nosotros, por todos, no por algunos, como dicen los reaccionarios dentro del cristianismo, que ha venido para salvarnos algunito, a los happy few, a los pocos. Dada la concepción de la divinidad que tiene el estoicismo, tiene acceso a Dios en el mundo, porque en el fondo, como hemos visto, la divinidad no se diferencia del cosmos en el estoicismo. En Pablo es distinto, es muy distinto, porque las distinciones que hay, odiosas, y que sigue habiendo, las discriminaciones que hay, odiosas, y las sigue habiendo, es entre, aunque no lo crean, sigue habiendo esclavos, entre esclavos y señores en el mundo del siglo XXI, entre hombres y mujeres en el siglo XXI. Todas esas cosas son perfectamente sancionables por el estoicismo y aprobables, esa distinción, porque eso está en Aristóteles, está en todos los filósofos estos. En cambio, en Pablo tenemos el mentis más rotundo y absoluto y apodíctico a esa distinción, a esa discriminación, porque no hay esclavos y libres, no hay varón ni mujer, etcétera, etcétera. No hay judíos y gentiles, Atenas y Jerusalén. El hombre, dado que es un ser racional, para vivir de acuerdo con la naturaleza se tiene que apropiar y conciliarse consigo mismo, poseer el logos, dicen esos señores estoicos. Pablo recuerda que como trasfondo tiene ese mundo de ideas platónicos, en Gálatas alude a Jerusalén celeste y terrestre, el hombre celeste y terrestre. Alude a esa distinción entre bien y mal y dice, para los estoicos la mayoría de las realidades que no afectan al logos son indiferentes. Yo tengo que mantenerme impávido, ponerle el pecho a las adversidades. Substinet et abstinet, dicen los estoicos. Hay que bancársela, porque todo lo que sucede por necesidad, yo no lo puedo evitar. De las cosas que puedo evitar, tengo que obrar, dicen los estoicos. Y de las que no, tengo que aceptarlas, porque tengo que aceptar la necesidad. Para los estoicos, la mayoría de las realidades que no afectan al logos son sencillamente indiferentes, son la razón divina. Por eso para el estoicismo la libertad del sabio es la identificación con la necesidad de lo que ocurre. Los hados, una metáfora hermosa que yo no la había leído hasta ahora, los hados conducen al que está de acuerdo y al que no lo está lo arrastran. Les doy la ilustración gráfica de esto. Si un perro va atado al eje de un carro, puede caminar voluntariamente tras el carro o ser arrastrado por él a la fuerza, pero irá en todo caso detrás del carro. Séneca lo formula de un modo conciso. Los hados conducen al que está de acuerdo y al que no lo está, lo arrastra. Lo necesario es lo único que acontece. Y yo estoy consintiendo que acontezca, y estoy en el sentido de que voy para donde va el carro, o estoy en contra y lo mismo voy a ser arrastrado, porque eso es inexorable, el cumplimiento es inexorable. Veamos la posición cristiana. En Cristo Jesús, dice Pablo, ni la circuncisión ni la incircuncisión tienen valor, sino solamente la fe que actúa por la caridad. Para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Pero si el vivir en la carne significa para mí trabajo fecundo, no sé qué escoger.
Me siento apremiado por las dos partes. Por una parte, deseo partir y estar con Cristo, lo cual ciertamente es con mucho lo mejor. Mas por otra parte, quedarme en la carne es más necesario para ustedes. Aquí hay un ideal de autarquía, de autosuficiencia, que es muy apreciado por los estoicos. O sea, que yo sea el señor de mí mismo, sea autárquico, sea autosuficiente, argé, principio, autos, el principio de mí está en mí mismo. Es todo lo contrario de que yo tengo que hacerme esclavo del principio de mí, esclavo del mandamiento de Dios. En este sentido, que no es el sentido de la esclavitud del amo y del esclavo. Los estoicos, sobre la base de sus conceptos de physis y de logos, ponen en crisis las desigualdades entre los hombres y esa cuestión del discernimiento de libres y esclavos, de varones y mujeres. Ya hay un principio que está en el estoicismo, pero se queda corto respecto de lo que va a innovar Pablo. Para Pablo, la igualdad radical entre libres y esclavos, libertad radical entre libres y esclavos, entre varones y mujeres, entre judíos y griegos, se establece en el hecho de que Cristo ha ocupado en la cruz el lugar que todos y cada uno de ellos ha merecido por su incumplimiento de la voluntad de Dios expresada en el Pentateuco, que dice, todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, dice Gálatas, y en efecto todos los bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo, ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, ya que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Bien, para ir terminando, ese bellísimo, uno de los textos más bellos que existen, el himno a la caridad, primera carta a los Corintios 13, 4, 7. La caridad es paciente, es servicial, la caridad no es envidiosa, no es jactanciosa, no se engríe, es decorosa, no busca su interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia, se alegra con la verdad, todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Esta es la actitud ética cristiana fundamental. Nosotros no podemos, dice en la carta a los Corintios, no podemos pelear hermano contra hermano. Y de todos modos, ya es un fallo, dice Pablo, en vosotros, que haya pleitos entre vosotros. ¿Por qué no preferís soportar la injusticia? ¿Por qué no dejaros más bien despojar? Soportar la injusticia. La gran frase filosófica y sabia de Sócrates, Platón, es preferible padecer una injusticia y no cometerla. Soportar la injusticia es preferible. Dejarse despojar es preferible. Y en otro pasaje dice Pablo, no te dejes vencer por el mal, antes bien vence al mal con el bien. Para los estoicos es el hombre el sujeto y el origen de su propia salvación y por tanto de su comportamiento ético, mientras que para los cristianos es Jesucristo su Salvador y por tanto quien hace posible su actuación moral y libre. Tú mismo hazte feliz, dice el estoicismo. Tú mismo hazte feliz. ¿Qué hace falta para ser bueno? Quererlo, dice Séneca en la epístola. Querer ser feliz basta para ser feliz. Exactamente lo contrario que dice Pablo y que constituye el centro del pensamiento de Pablo. Pero ahora, independientemente de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, atestiguada por la ley y los profetas. Justicia de Dios por la fe en Jesucristo, para todos los que creen, pues no hay diferencia alguna. Todos pecaron y están privados de la gloria de Dios y son justificados por el don de su gracia. Consecuentemente, y en contra del texto de Séneca, Pablo acostumbra a exhortar en sus cartas a los miembros de sus comunidades a orar continuamente sin desfallecer. Y en segundo lugar, relacionado con esto, estoicos y cristianos se oponen en lo que constituye para ellos la principal virtud. ¿Cuál es la principal virtud cristiana? Para Pablo. Para Pablo no, para el cristianismo. La misericordia. La miseria en el corazón.
atender a la miseria del otro con un corazón caritativo, la misericordia, o si se quiere, el amor gratuito. ¿Hay alguna razón para amar a alguien? Amar por amar. Amar sin modo. Es el único modo de amar. Amar sin modo. Amor gratuito. No es el amor que yo amo porque espero que me amen. No es el toma y daca. No es el do ut des, dicho en latín fino y técnico. Es el amor gratuito. Es el único amor verdadero. El amor puro. El único amor verdadero. La misericordia y el amor gratuito son lo mismo. ¿De dónde ha de brotar el perdón? Por el contrario, para los estoicos, la misericordia forma parte de los defectos y los vicios del alma. Es misericordioso el hombre necio y superficial, algo que van a repetir con otras palabras Spinoza o Nietzsche, o todos estos estoicos modernos y contemporáneos hasta el día de hoy, que defienden que yo soy la salvación de mí mismo, y no la misericordia y el amor puro. El estoico va a tratar por todos los medios, no de dominar o controlar las pasiones, sino de erradicarlas las pasiones. La apatía, la apatía, la ataraxia, la impasibilidad. Eso es griego, eso es greco-romano. Eso es la apatía. El patos amans o el patons demens. Cuando yo no soy patos amans, termino en Nietzsche, termino en todos aquellos estoicos modernos y contemporáneos para el cual el otro caído en el camino me resulta indiferente. El único pecado ético metafísico, según Levinas, que el otro me resulte indiferente. Ahora bien, como la misericordia, la piedad y la compasión son pasiones, el estoico va a tratar de erradicarlas, mientras que el cristiano va a encontrar en la misericordia la virtud que le hace perfecto a los ojos de Dios. El pensamiento de Pablo, terminamos, es suficientemente original, rico y creativo. Y la matriz del pensamiento paulino se produce en la confluencia de su mentalidad farisaica, según la cual la ley con mayúscula, es decir, el Pentateuco, es la mediación entre Dios y el pueblo de Israel, y el acontecimiento Jesucristo, que se convierte ahora en mediador en lugar de la ley. Pablo se ve obligado a demostrar exegéticamente que el mismo Dios, sin cambiar de voluntad, ha organizado una nueva economía salvífica. Aquí se inserta la ética paulina, que es solo consecuencia de la acción divina. Bien, por hoy terminamos. No sé si quieren preguntar, comentar algo. Ya una sola cosa, Lalo. Sí. Entonces, en vista al final, digamos, de esta clase, donde vos planteas, digamos, la cuestión de la mirada de Pablo del cristianismo como misericordia, como amor, digamos, la conclusión final es que no es tan estoico, digamos, o sea, en este entretejido entre estoicismo y cristianismo es más bien la novedad o la herencia cristiana la de la pasión, no la de la apatía, la de la apatía. Exactamente, exactamente. Ese es el tema central. Bueno, Este hermoso resumen de la cuestión, porque yo siempre digo cuando hablo del tema de las pasiones y del patos, que cuando pongo a Sócrates confrontado con San Agustín, que Sócrates es una ética intelectualista. Y para Sócrates y para todos los griegos y los romanos y los estoicos, la pasión es casi unívocamente mala. El epicureísmo. Hay que erradicar las pasiones, están diciendo estos señores. Y entonces, sí, en alguna otra clase seguramente vas a tocar el tema del ascetismo, digamos, y de la sí, vida monacal, porque justamente marca como dos líneas o tendencias muy fuertes dentro de la historia del cristianismo. por supuesto, no es Claro, central para el buen señor Meister Eckhart, claro. que es centralísimo eso. Pero es aquí, en el cristianismo el patos es ambivalente. Hay un patos bueno y un patos malo. La repetición de actos malos son los vicios, la repetición de los actos buenos son las virtudes, pero todas están insufladas por el patos. El patos no es unívocamente malo, esa es la cuestión, es anfibológico, ambivalente. O es bueno o es malo, porque si nosotros somos una trinidad de pasión, digamos, bajo vientre y vientre, corazón y mente, hay dos potencias, dicen, que son las
potencias espirituales, que serían la inteligencia y la voluntad, boulesis y el nous o la dianoia. Y después está el hombre carnal, que son las pasiones. Cuando uno habla de las bajas pasiones, está hablando de las pasiones que no están reguladas ni conformadas por la inteligencia y la voluntad. Las que sí ordenan el patos al etos y el logos son las virtudes. Entonces, ser un virtuoso implica dominar sus bajas pasiones y gobernarse a sí mismo. El autodominio, en el sentido cristiano, es de que no me dejo arrastrar por las pasiones, pero no las descarto ni las erradico, por supuesto. Vean el tema de las pasiones en Spinoza, que es extraordinariamente importante. Entonces, vemos un estoicismo, pero perfecto, en la modernidad, un estoicismo post-cartesiano, porque Descartes es relativamente estoico y Spinoza es absolutamente estoico. Y de Spinoza van a ser todos los influjos del estoicismo para el idealismo alemán, también, obviamente. Bueno, Nos vemos el miércoles, si Dios quiere. listo, hasta el miércoles.